Buenos días, hermanos. Doy gloria a Dios porque realmente cada una de las canciones que cantamos, escogidas por el hermano, fueron guiadas por el Espíritu porque hablan del tema de que el Señor puso en mí hace mucho tiempo atrás. Pero tenía que vivir las cosas, algunas cosas, para poder entenderlas. Como siempre les digo, que el Señor bendiga su palabra y que me utilice como instrumento para poder transmitirles de una forma clara lo que Él quiere decirles. Y que nada de mi persona salga para compartir, sino que sea todo lo producto de lo que Él puso adentro mío. Así que, si hay errores, y son hermanos, les pido perdón. Y espero sepan entender y también corregirme como parte del cuerpo que soy de ustedes con amor. Hoy vamos a orar antes para darle lugar a la palabra que tiene autoridad en esta iglesia. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo, gracias porque tenemos el privilegio de escuchar tu voz. Y tenemos el privilegio de abrir una palabra que tiene vida, en un lugar y en una zona donde tenemos libertad todavía de no ser perseguidos. Te agradecemos por ello y oramos para que en todos lados, Señor, se proclame tu verdad y tu palabra siga hablando a los corazones que no te conocen y sigan ganándose almas para el reino de los cielos. Ese está ya por venir, Padre. Nos va a venir a buscar pronto, como decía mi hermano. Pronto, ya está. Estamos a la puerta. Estamos esperando, porque no somos de aquí, aquellos que hemos creído. Nuestra morada está junto a ti, Padre. Así que, mientras tanto, queremos escuchar tu voz para que nos guíes por el camino, Señor, de la verdad que es tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Y hermanos, les voy a hablar de un pueblo que todos conocemos, un pueblo de Dios, escogido por Él, desde un momento en que no vamos a contar tanto el inicio, pero vamos a partir de un pueblo que creció y fue esclavo en Egipto mucho tiempo, por 430 años, porque llegó un momento que no dieron más y clamaron. Y clamaron para que sean sacados de ese momento de tortura, de ese lugar de esclavitud. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y lo van a sacar. Y Dios va a hablar y va a tomar un siervo, cual es Moisés. Y lo va a hacer de una forma muy particular. Lo va a hacer mostrando su poder a través de señales que son las plagas que muchos conocemos. Y lo va a llevar por un desierto. Los va a alimentar. Va a cuidar su ropa, su vestido. Pero con una promesa. Era sacarlos de un lugar para llevarlos a otro. No era para que estén deambulando. Era con un objetivo claro. Los llevaba a su tierra prometida, la que le había prometido a Abraham. Cuando van camino a esto, y todo este pueblo sufriendo en la esclavitud, claman, reciben a este siervo Moisés para guiar a ese pueblo. Y ese pueblo va a empezar a caminar conforme a lo que Dios le manda. Y tuvieron que pasar por momentos tremendos. Pero no nos vamos a detener ahí, vamos a ir un poquito más adelante. Va a llegar el momento en el que están parados a las puertas de la tierra prometida. El pasaje va a estar en dos libros del Pentateuco, de Números 14 y Deuteronomio 1. Números 13,
en realidad, números 13 y 14 y Deuteronomio 1, donde va a comenzar, y esta es la historia de los espías, que van a ir a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Y yo cuando leía me confundía un poco porque, hablando con los hermanos que muy instruidos en la palabra y estudiando y leyendo, me explicaban que Deuteronomio 1, cuando habla del 20 en adelante, es cuando, lo vamos a buscar, les voy a decir, está hablando el pueblo que ya entró. Y dice, el verso 20, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube, toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y viniste a mí, todos ustedes, y dijiste, enviemos varones de delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, está hablando Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Vamos a números 13. En números 13 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Según los que estudian, la palabra no es que está contradiciéndose, sino que el pueblo sugirió a los espías. Y Dios le dio la forma de cómo ir. Entonces Moisés, con el dicho de ellos, dice, bueno, habla con Dios. Y Dios le dice, está bien, van a ir a la tierra, pero lo van a hacer de esta manera y de esta forma. Y esa es la forma que toman y es que está escrita ahí, en el verso 1 al 3 de números 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu hombre que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres envió un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Y todos aquellos varones eran príncipes de Israel. Relata cada uno de ellos y los envió, dice el verso 17, a reconocer esa tierra, diciéndoles, suban de aquí al Neguev, y le dice, vean todas las cosas que tienen. Cuéntenos, traigan frutos, vean qué, cómo es fortificada, traigan un informe, todos nosotros. Y subieron, verso 22, y vinieron hasta Hebrón, y empieza a describir todo lo que ellos hacen. Ahora, va a llegar un momento donde dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Desde aquí un poquito va a ser el centro del mensaje que quiero que prestes atención. Conté el contexto para entender a lo que vamos a ir. Y aquí viene el momento en donde vienen a relatar un poco lo que hicieron esos 40 días. Estamos hablando de 12 príncipes, 12 tribus. Y acá es donde empieza la historia de este pueblo a deambular. Porque empiezan a relatar, lo vamos a leer, el verso 25, 26, y anduvieron, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mostrándolo, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en el Neguev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo junto al mar y a la ribera del mar. Entonces, escuchando todo eso, fíjense lo que dice el verso 30. Caleb hizo callar al pueblo con esta información que estaba dando estos príncipes,
cayó al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. A los varones que empezaron a subir con ellos, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradas. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Verso 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró a gris de noche. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nosotros, nuestros niños, sean presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefón, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, no temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temas. Verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hasta ahí nomás vamos a leer hoy, y después vamos a continuar un poquito más. Hermanos, cuando leía esta parte de la palabra, me veía a mí y veía el pueblo de Dios actual. Porque estarás pensando: eso fue hace mucho tiempo, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, nos sigue hablando a pesar de los tiempos al día de hoy, porque Dios no cambia. Entonces su actitud es la misma en ese tiempo. Ahora, quiero hacer hincapié en todo este relato en algo muy particular, que fue la primera canción que cantaba. Eso decía yo: como el Espíritu vivo. ¿Qué voz escuchaba? ¿Qué voz escuchaba? Acá hubo muchas voces, muchas voces. Había voces de líderes, había voces de quien había escogido Dios, Moisés. Había voces del pueblo quejándose, gritando. Pero también había voces de aquellos que creyeron, querían obedecer. El mensaje que el Señor puso en mi corazón hoy precisamente es: ¿qué voz estás escuchando? Y a quien escuchas es a quien le crees, ¿puede ser? ¿Cuánto tiempo dedico a escuchar voces de otros y no mía? Y termino haciendo que... Y esto me lleva a pensar, ¿no? Porque acá vamos a ver particularmente tres voces: la voz de Dios, las voces de aquellos que afectaron a un pueblo, y la voz realmente de pensamiento humano. Esa la vamos a leer, está ahí, precisamente, en esta gente. Yo cuando leía y veía esto, me venía a la mente el texto ese que dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no?
eso me da fe en Dios. Pero si yo estoy escuchando otra voz y otras voces, estoy poniendo mi fe en otras cosas. Entonces, tener cuidado con lo que vas a escuchar. Hay algo que quería compartir y realmente me llevó, que me enseñaba mucho, y es el escuchar la voz, como lo hacemos acá, domingo tras domingo, o escucharás la voz cuando pones un mensaje en tu teléfono, cuando pones en YouTube, en tu casa, en tu compu. Podemos escuchar un montón. Ahora este pueblo no solo escuchó, sino vio milagros. Estamos hablando del pueblo de Israel, que salió de Egipto con señales poderosas. Conocé las plagas. La última plaga, murieron niños. Y estas familias que fueron a este lugar tenían niños o tenían primogénitos. Y esos primogénitos no murieron porque obedecieron la voz de Dios. Esos chicos se quedaron vivos porque ellos escucharon la voz de su siervo Moisés, que era Dios hablando a través de él, y les dijo: pinten los dinteles para que no muera tu hijo. Y va a pasar el ángel. Le dije: oye, el que no haya hecho, sea el que sea, y bueno. Ese pueblo creyó. Ese pueblo clamó, ese pueblo creyó, y cuando empezó a caminar camino a una tierra prometida, empezó a ver y extrañar la esclavitud de Egipto. Cuando conocieron y vieron las maravillas de Dios, empezaron a olvidarse de Dios. ¡Qué loco! Porque empezaron a mirar una vida que no era la que tenían. Había que cambiar algo. La voz de Dios empezó a decirles: ahora no van a comer más de lo que comían, vamos a darles maná. Nos quejamos. Queremos agua. Después de cantar, capítulo 13 de Éxodo 15, después de cantar y alabar y decir: sos grande por haber cruzado un mar rojo, mi agua, ¿por qué no nos volvemos y morimos? Ya nomás, pero ahí nomás toque. Lo hemos leído hace poco. Las aguas amargas, no. A ver, no se dan cuenta que tengo poder. Si lo saqué, lo voy a llevar al lugar que me prometí. Él quería hacerlos dependientes de Dios. ¿Y cómo? Con lo primero que hicieron. Clamaron. Y Dios escuchó su clamor y se acordó de su pueblo. Y vino a su pueblo. Ahora, Jeremías dice: clama a mí. Y yo, a ver, quité cosas que tú no conoces. El pueblo tenía que ir a un lugar que no conocía. Pero lo iba a tener que hacer con fe. El pueblo clamó y creyó, y Jehová se acordó de ellos y vino. Y escuchó la voz. Escuchó el clamor. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste? No que tú hiciste en oración: che, voy a ver si me sale tu trabajo, bueno, le pidamos a Dios, le pido al grupo de hermanos que ore. ¿Cuándo te pusiste de rodillas en tu pieza, como dice Mateo, cerrada la puerta en tu aposento, te postraste y oraste con Dios? Le dijiste: Dios, ayúdame. ¿Cuál fue la última vez que lo hiciste? Si no lo hiciste, te lo recomiendo, es una experiencia única. Porque el postrarse delante de un Dios es reconocer su dependencia. No sé si te acordás, pero tiempo atrás casi oró por una niña que está acá. Y oramos postrados. Y pudimos decir que Dios escuchó su voz. También se llevó otro niño y también escuchó su voz.
no es el resultado. No es el resultado. Simplemente tener fe en que Dios acá obró. Y en tu vida también lo puede ser. Querido hermano, este pueblo vio esas maravillas, entregó su dolor al Dios grande, lo sacó, vieron milagros, vieron todo lo que tenían que ver porque Dios quiso mostrárselo. Se quejaron en el desierto. Y no le voy a pegar al pueblo, porque eso me veo yo. La palabra tiene que identificarme, no señalar. Apunta hacia mí. Y miré todo eso y veía el pueblo, ¿cómo podés dejarte? Sin embargo, estuvieron un par de años dando vuelta hasta que llegaron a este lugar. Puede haber diferencia de tiempo y más, pero no fueron mucho tiempo hasta que llegan a este lugar a donde tienen que entrar la tierra. Hasta ahí habían recibido todo. Habían clamado a Dios y habían recibido de él un siervo que los iba a guiar, que vieron el poder y las señales que hizo. ¿Qué más vieron? Vieron milagros, caía fuego del cielo todos los días. Porque se podría decir, ¿no? Se guardaban de más, era día a día. Todos los días. Todos los días el pueblo podía ver la gloria de Dios. ¿Ves todos los días la gloria de Dios? ¿Ves todos los días y estás vivo y que tenés salud? ¿Das gracias a Dios porque lo tenés? Pero te digo en serio, no te lo estoy diciendo. No, estás agradecido a Dios porque tenés un día más de vida. Hermano, la vida tuya, Dios te la está regalando día tras día, tiene un propósito para vos. Este pueblo extrañaba la vida vieja, la vida antigua. Y Dios se complace cuando uno lo escucha y lo obedece. Porque el pueblo clamó, los envió y escuchó y obedeció la voz del cielo que vos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a pintar los dinteles. Pintaron y escucharon. Y fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque obedecieron. Vamos a leer algunos textos de esto. No los quiero cansar mucho. Deuteronomio 4 dice 4 versículo 36. Desde los cielos te hizo oír su voz. ¿Para qué? Para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes, más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como oro. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, de arriba en el cielo y acá también en la tierra, y no hay otro. Eso lo dice la palabra de Dios que está escrita hace miles de años. Esto no cambia. Es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro, y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. Bendición a ti, a tus hijos, después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová, Dios, te da, no es tuya, te la da, para siempre. Bueno, cuando yo leía esto decía, ¿cómo Dios está buscando enseñar? Volvemos al pasaje de Números. Cómo Dios busca enseñarme con su voz, con sus palabras. Y acá el pueblo ya tenía el lugar, ya tenían que entrar, estaban al frente. Tenían que dar un paso, solamente escuchar y obedecer. Pero ahora tenían que hacer algo más. Tenían que ir y enfrentarse con sus miedos.
Dios no les dijo, no mintieron estos espías, ¿no?, acerca de todo lo que dijeron que eran esos pueblos y esas naciones. No mintieron. Pero Dios las había prometido. Los espías vinieron con un relato que era cierto. Eran enormes, eran grandes, por supuesto que sí. Y esos son los enemigos. Y esos son aquellos que decían, no nos podemos derribar nosotros. Y este pueblo escuchó dos relatos. Uno, el de estas personas. Y estos eran príncipes, eran líderes, era gente que realmente representaban a las tribus. Cuando vos lees todo el relato decís, che, pero había 10 príncipes, mayoría, que decían una cosa y solo 2 que decían otra. Cuando vos lo lees decís, pero ¿no vieron todo lo mismo? ¿No vivieron todo lo mismo? ¿No vivieron la salida de Egipto? ¿No vivieron todo lo que estuvieron en los milagros, el maná, las codornices cuando pidieron comida? ¿No vieron abrirse el mar rojo todos? ¿No vivieron todos los milagros juntos? ¿Cuál era la diferencia? Unos creyeron y otros dudaron. No era solo creer cuando clamaron a Dios y Él les vino a rescatar a través del siervo, sino que era ejercitar esa creencia todos los días, generando esa dependencia, agradeciendo la comida de cada día, pedir la guía de Dios. Y es lo que yo quiero llevarte a pensar en tu propia vida. La enseñanza siempre trae bendición. Y si hay algo que tenemos que aprender, es que por qué hay bendición en la obediencia. Y nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que hemos creído que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, tenemos un representante de lo que hizo en la tierra. Él ya está en el cielo, al lado de nuestro Padre. Ahora Jesucristo, un ejemplo de obediencia. Él nos dijo que sigamos sus pisadas, ¿no? Él nos dijo que sigamos sus pisadas. Ahora, Filipenses 2:8 dice que Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Él fue obediente, porque sabía que eso iba a traer algo al mundo, que era la salvación. Él fue obediente a su Padre. Él obedeció para realmente bendecir una nación, que era el nuevo reino, este reino que vino a buscar, el reino de los cielos. Jesucristo se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le dijo a nosotros? Arrepiéntanse. Cambien su camino. Tu mirada está lejos de mí y la tenés que acercar así. Este pueblo estaba mirando a Egipto y les dijo, estoy por aquí, escuchen mi voz a través de mi siervo. Ahora van a entrar en un lugar prometido a donde tendríamos que ir todos. Está hablando del pueblo de Israel, tendríamos que ir todos como pueblo, como nación, pero hay 2 voces. Una dirigida al miedo, una bien humana, bien pensante, como decía acá, paren, estos varones que subieron no vamos a poder, por supuesto. Y hablaron mal los hijos, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, y empiezan a darse manija. Y dicen, no, mirá, estos son grandes, así tragan los moradores, para nosotros somos moradores. Empiezan a decir un montón de cosas, hablando mal de la tierra prometida por Dios. Se fueron, se dieron manija y se fueron. Ahora en el medio de esa multitud, capaz que seas vos. Capaz que sos vos aquel que decís, che, me siento como saco de otro pozo, porque vengo y me siento que hay mucho religiosidad.
en las iglesias. Yo tengo fe en un Dios que hace las cosas hoy. Yo creo en Cristo y yo sé que Él puede cambiar mi historia. Acá Moisés se postra con Aarón. El pueblo llora toda la noche. El pueblo anhela morir. ¿Te das cuenta? Esa voz no era de Dios. La voz de Dios es para guiarnos, para aprender a creer, tener fe. Es para aprender de Él, como leímos, es a escucharla, pero también para obedecerla, porque trae bendición. Y los otros caminos y las otras voces nos llevan por el camino que es del hombre. Caminos que al hombre le parecen rectos, porque son caminos de... ¿Qué dicen acá? Para morir. No era que nos volvíamos, íbamos a designar un jefe para volver. No, ya murieron. No queremos saber. Fíjate vos lo que hicieron 10 personas desenfocando un pueblo. Líderes, príncipes. Por eso quiero alentarte a vos solo, en forma personal, para que si sos un hijo de Dios aprendas a escuchar la voz de tu Padre, que es la palabra de Dios. Dios, cuando vos creíste en su Hijo Jesucristo y recibiste a Cristo como Salvador, Él puso y te selló con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se habló mucho el domingo pasado, pero que tiene el trabajo y la tarea de hacer de nosotros lo que Dios quiere que seamos. Juan 14 va a hablar que ese Espíritu Santo realmente va a venir a hacernos recordar las cosas que Jesucristo dijo. Y nos va a enseñar lo que leímos recién, nos va a enseñar. Dios nos mandó a ser seguidores de Cristo y de hacer discípulos por todo el mundo. Discípulos de Cristo. Seguidores de Él, no seguidores de un hombre. No seguidores de un pastor, de un anciano, de una iglesia, de un culto. No tenemos que seguir un pastor. Me gusta cómo habla un pastor, ¿no? Por Cristo. Ahora, lo que vos escuchás de ese pastor, porque lo tenés como favorito en los grupos, ¿te lleva a seguir a Cristo? ¿O te gusta porque está bueno lo que vos coincidís con lo que él dice? Acá todo un pueblo, quiero hacerte ver, no coincidía con lo que decía Josué y Caleb. No coincidían. Aplaudía o seguía el camino de los otros. Y quería seguir un camino que después de la noche es un camino nuevo. Se afligieron, escucharon voces que no eran de Dios. Y Jesús la tenía clara, porque nos dijo, en los últimos tiempos va a haber falsos maestros, va a haber falsos profetas, que aún van a engañar a los escogidos. Si sos un hijo de Dios, tenés cuidado. Porque si no estás firme en la palabra y no lees cada día, no tomas el maná cada día, podés caer en la trampa del astuto enemigo, que va a poner, como acá, gente que vos, a los ojos tuyos, sí, está bien. Pero si él me lo dice, si yo lo sigo por Instagram o por YouTube, la verdad que tiene muy claro todo. Y de golpe cae todo. Y vos atrás. Porque lo seguiste. No. Vos creíste más en una persona que lo que Dios tenía para decir. Porque Él tiene poder para enseñar. Tenés su espíritu ante ti. Conétela. Escucha su voz. Jesús habló de los falsos maestros y dijo que nos guardemos los falsos profetas. Yo tengo varios textos
no quiero dar para seguir con la línea, Marcos 13, 22, Mateo 24, 11 y 7, 15. Fíjense lo que dice, sí me voy a detener, en Mateo 15, 1 y 2. Mateo 15, versículo 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas, fariseos, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Tradiciones. Jesús les dice en el verso 12, entonces la pregunta de los discípulos, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, el verso 12, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tu palabra? ¿Sabes que cuando hablas, Jesús, hay gente que se ofende? Hay gente que no le gusta escuchar tu voz. A Josué y Caleb hablaron de apedrearnos cuando decían que sí podían, porque Jehová los iba a ayudar. Hablaron de apedrearnos, todo un pueblo. Eran dos, ¿no? Ni Moisés podía entrar a la tierra. Esos dos creyeron a Dios. Creyeron en lo que Él había prometido. Y que si los había llevado y les había mostrado tantos milagros y tantas señales, Él tenía poder para hacerlos entrar, y no ellos. ¿Cuántos falsos maestros, falsos profetas escuchamos que nos dicen, vos podés? El término de hoy, vos podés. ¿Qué poder? Disculpame, que no podés hacer nada si Dios no está con vos. Dios puede, y Él quiere glorificarse en tu vida, como lo hace en cualquier hijo de Dios. Si llegaste como hablábamos en la cena, si llegaste a los pies de Dios, era porque estabas destruido, era porque tenías un vacío en el corazón, porque necesitabas de un Redentor, de un Salvador. Tus pecados te condenaban a vivir una vida eterna lejos de Dios. Ahora Dios se acercó y envió a Cristo para que vos y yo y todos los que estamos aquí tuviéramos la posibilidad de acercarnos a Dios cuando creyéramos en que Jesús es el Hijo de Dios y que estaba pagando el precio de mis pecados en una cruz. Si lees Levítico 1, habla de cómo era el sistema de sacrificio. Yo tenía que ir con un cordero, un animal, y tenerle la cabeza frente a los sacerdotes y degollan. Y eso limpiaba pecado. Alguien inocente por mi culpa. Cristo fue ese cordero. Pero Él se ofreció. Soy el cordero contra alguien. Por eso Dios dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi hijo. Y vos dirás, pero Charlie, eso pasó hace mucho. Dios sigue hablando. Cuando trae a Jesucristo, aquel Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que lo sigue quitando, porque el que cree en la sangre de Jesucristo tiene vida eterna. Cuando vos crees en Él, Dios te sella con Dios te sella y pasás a formar parte de la familia de Dios. A todo aquel que en Él cree, le ha dado la potestad, lo escuchó el domingo pasado, de ser hechos hijos de Dios. Sos un hijo de Dios. Tenés poder, pero ¿por qué tenés poder? Porque el Espíritu Santo está en vos, y vos sos algo gracias a que alguien pagó el precio para que tu alma no esté en una eternidad condenándose, pero lo hizo con un propósito. Tu propósito en esta vida es obedecer la palabra, porque Él quiere hacer algo con tu vida para que Él sea glorificado, no vos. Él quiere glorificar su nombre y yo te quiero despertar y alentarte porque yo estuve en el religioso y sé lo que es. Y hoy veo maravillas cuando he salido de eso.
Porque Dios me hizo ver un Josué y un Caleb. Me hizo ver gente que apenas conocieron a Cristo, el camino es este. Hermano, hay gente que se está muriendo en la calle sin Cristo. Y hay personas nuevitas que me dicen, Charlie, ¿podemos ir acá? Yo no sé hablar, pero la verdad es que hay que llevar palabras. Le abrían un poquito así la puerta y se metían. Y lo hemos podido hacer. Y hemos sembrado. Volvemos a lo de antes, no es el resultado. Es sembrar palabras. Unos creerán y otros no creerán. Josué y Caleb. Con lo que dice la palabra, y no lo vamos a ir leyendo con el tiempo, tuvieron la oportunidad de entrar a una tierra. Porque creyeron y obedecieron. El otro pueblo que no creyó en principio, pero después se fue desvaneciendo. En el tiempo dejó de creer en el Dios que hacía maravillas, dejó de ver las maravillas con las cuales lo sacó de Egipto y empezó a acordarse de su vida vieja y pasada, y en las cuales querían volver. Si no escuchas la voz de Dios, puedes estar escuchando tu propia voz, que es tu carne, o la voz de otro, como dijimos recién, seguimos. Ahora, los pensamientos nuestros sabemos que son mucho mejores que los de Dios, y llegamos también a creer en eso, porque nos paramos y evaluamos la palabra de Dios. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice tal o dice aquello. Estoy completamente de acuerdo con eso, con lo que Dios dice. Y si Dios dijo que un día todo lo podemos ver, y si un día va a venir un juicio, y si Él dice que el que cree en su Hijo va a ser salvo, se va a cumplir. Y si Él dice que el que no cree va a seguir siendo condenado, se va a cumplir. ¿Dónde eso cumple? Vos podés opinar, decir, me parece, no estoy de acuerdo, creo, pero lo que Dios dice se hace. Él tiene una eternidad para hacer las cosas. No tenés un poquito de tiempo como yo. Me esperé y yo oro y clamé en serio con ustedes para que escuchen la voz de Dios y puedan, así como hacían ellos, mostrados. Dios, quiero servirte, quiero hacer algo para tu gloria, pero quiero que mi vida sea transformada por vos, no por mí, porque yo luché, como muchos jóvenes conocen y hemos hablado, yo luché un montón para salir de un religionismo, para salir de las miserias que tenía, porque hermano, si venís y Cristo se te presentó y vos lo recibiste, de ahí en adelante dice que somos nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Todas. Ni una solita quedaron. Ahora, ¿yo qué tengo? ¿Cómo hago? Porque yo no puedo, Charlie. Unos números, ¿no? El pueblo, no podemos, es que no podés vos. Tenés el Espíritu Santo de Dios que va a ayudarte para que realmente vos des el paso de fe y decir, Dios, te lo entrego. Confesá tu pecado. El que confiesa, pecado Él es fiel y justo para perdonarnos. Tómate de la palabra, porque la palabra se cumple. La verdad os hará libres. ¿Querés que te diga algo? La mentira te lleva a caminos malos, como fueron estos hombres. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabés cuánto tiempo yo estuve engañado? Porque mi vida comenzó grande, todos lo saben. Pero yo fui engañado porque me presentaron falsos maestros una doctrina que no era la de Dios. Y viví engañado, perdiendo el tiempo en esta tierra a causa de gente que no me guió. En estos días estuve con unos hermanos compartiendo un tiempo de bendición, escuchando las palabras de varones.
escuchando testimonios. Qué poderoso. Gente alejada, gente con sus historias, como todos nosotros tenemos para contar. Hermosas. Cárceles, presos, sacados de prisión, con la palabra. Ahora hubo dos personas, en 2 días distintos, que pudimos compartir la palabra. Y me llevó a encontrarme en una multitud con un compañero del secundario que venía 2 años aprendiendo. Y la nada, así, che, nos sentamos en una mesa, che, soy tal, yo fui a tal cole. Yo no digo, ¿cuántos años tenés? Y ahí, sí, yo iba 2 años arriba tuyo. Un colegio un poco chico, no era muy. Y me dice, pero yo tuve cuando, sí. Bueno, viste el problema que tuvimos. Bueno, y yo terminé alejándome de Dios porque eso me enseñaba cualquier cosa. Bueno, está bien. Tomé. En realidad yo no es que me haya alejado de Dios por eso, yo estaba lejos de Dios ya. Había falsos profetas de ese pueblo. Pero a esta persona se le predicó, se le habló, se le mostró la obra de Cristo. Y el hermano decía, y la persona, sí, yo tengo que entender un poquito más todavía las cosas. Y se dejó guiar por su propio pensamiento. Dimos testimonios un montón. Yo vivía en el mismo lugar, grupo de él, como este pueblo. Pero escuché la voz de alguien que habló de un Dios grande. Dios siempre te está buscando, te estuvo buscando seguro. A mí me puso un montón de gente alrededor. Siempre. Porque Él busca las almas para que se arrepientan. Y a vos también. Ahora Él quiere transformar una vida. Y termino, y voy terminando, discúlpenme el tiempo. Vamos a pasar esto. Y una de las cosas que aprendí, que no podía hacer yo, pero sí, Dios era transformar mi vida. Ese texto que les mencioné recién de Corintios, pero también aprendí que algo tenía que hacer yo. Porque hasta acá es todo Él. Dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todo te voy a hacer nuevo, la verdad te va a hacer libre. Empecé con la confesión. Compartí mi debilidad con mi círculo íntimo, primero con mi esposa, después con mi familia. Y todos mis hijos conocen mi debilidad. No me avergüenzo, tampoco me enorgullezco. Pero ellos pudieron ver la obra de Dios, porque Él me libró de mi debilidad. Quizás estás pasando un momento de debilidad y estás sentado y estás sirviendo. O quizás no estás haciendo nada porque te sentís impuro, sucio. Como el leproso que hablábamos en la cena. Te sentís impuro, hermano. Confesar pecado delante de Dios tiene poder para perdonar. Anda a la cruz de Cristo. Empieza a cambiar tu vida confesando. Ahora hay algo más. Gálatas 2:20 nos va a hablar de algo que es fundamental. Crucificar, ¿qué cosa? Esto, la carne, hermano. En la carne tuya están tus deseos, están tus ganas, está todo lo que... Vete loco. Deja de sentir, deja de pensar vos, deja que Dios piense si Él tiene el proyecto para vos. ¿Vos qué sabés? Yo tenía un proyecto bárbaro para mi vida. Dios dice, yo quiero hacerte una nueva criatura, pero tú tengo que hacer yo. No es a tu forma, es a mi forma. Y por eso va a decirte, en Cristo, dice la palabra, estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo. ¿Sí? Y lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos,
Cristo entregó su vida. Vos lo único que tenés que hacer es decir, crucifico la carne, ya no me doy más bolilla lo que siento, pero no es fácil, Charlie, por supuesto que no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero si tenés el Espíritu Santo, porque sos hijo de Dios, va. Si no lo tenés, no va. Van a ser todas cosas tuyas. Y después vas a terminar como un familiar mío diciendo, yo hice, para salir de eso, yo salí de ese lugar. Él tenía el problema del alcoholismo. Y él pudo hacerlo. Y sobre el final se convirtió. Y yo dije, dale gloria a Dios, hermano. No podía. Pero yo hice el trabajo. Yo me esforcé. Yo. Bueno, no era para gloria a Dios. Yo pude salir de mis debilidades. Porque Cristo me salvó. Porque confesé. Porque crucifiqué mi carne y dije, no quiero vivir más en la esclavitud del pecado. Porque dice el pasaje en 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Los que son de Cristo. A ver, ¿estás leyendo lo que dice ahí? Perdón, no te lo dije bien. Gálatas 5:24. ¿Estás leyendo lo que dice la palabra? Esto es palabra de Dios. Cuando vos lees, Dios te está hablando, No está hablando Charlie, está hablando Dios. Por eso traje palabra para que la escuches. Él quiere usarte para buenas obras, las que Él preparó de antemano. Efesios 2:10. Conocemos el pasaje. Dios dice, no vas a ser salvo por tus buenas obras. No vas a entrar al cielo por eso, sino que en realidad lo vas a hacer porque en Jesucristo. Y vamos a leer ese pasaje para que realmente entiendas, si sos hijo de Dios, por qué Él quiere hacer. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos, verso 8 del capítulo 2 de Efesios, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras han creado, las cuales Él va a preparar de antemano para que anduvieses en ellas. Él quiere que andes en eso. Sos hijo de Dios, hermano, Él quiere que andes en esas obras, pero tenés que crucificar tu carne. Dejarlo que Él obre y que cambie, transforme esa persona vieja en una nueva persona para la gloria de su propio nombre. No te exaltes. No sigas a un hombre ni a una mujer. No sabes, mi líder. Mi líder es Cristo. Él fue en la cruz. No digo que los líderes son malos, no, esos líderes que te lleven a seguir a Cristo. Pero poné la mirada en Cristo. Porque nosotros vamos a pasar. Él va a estar siempre con vos. Si Dios transformó tu vida, no tengas vergüenza. Compartilo. Si es algo íntimo, hacerlo como hice yo. En la intimidad. Con algunos jóvenes necesitaban y les compartieron sus debilidades. Y tuve la oportunidad de compartirle y mostrarle el poder de Dios obrando en alguien que cree en su palabra. Porque hubo un Josué y Caleb que me mostraron un camino distinto y no el de la multitud. Crucifica la carne. Voy a terminar con unos versículos, estoy terminando 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Está hablando un hijo, ¿no? De Dios. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios le da, no tuyo, para que en todo Dios sea glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Hermano, todo esto también está señalado, si lo querés leer, lo querés meditar, escudriñarlo bien, también está el número en Deuteronomio 1, en Hebreos 3. Hay muchos pasajes que no quiero terminar, pero hay
Hay pasajes, por ejemplo, en Hebreos 3, si oye su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, porque por ellos no entraron. Por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Hoy no vas a perder la salvación, pero sí perder la bendición. Cuando vos obedeces, te viene el pasaje, no seamos oidores, sino hacedores, la palabra y todo eso que ya sabes, de Dios. Bendice al que es obediente. Bendice al que es obediente. Mateo y Lucas 7 hablan de la casa de la roca, ¿no? Conocemos la parábola. Uno edificó sobre una roca y otro sobre la arena. ¿Dónde está edificada tu casa? ¿Dónde está edificada tu vida? Espero que puedas poner la vida de nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos 12:2, que te despojes de ese pecado que está en la carne, como dice el versículo anterior, para que todo nuestro Dios sea glorificado. Voy a terminar leyendo un salmo. Quiero que lo compartas ahí. Es el salmo, creía que lo tenía que anotar, ¿no? Pero el salmo 107, creo que es. Salmo 107, acá lo tenía que anotar. Salmo 107, no es completo. Desde el versículo 1 dice, quiero que lo leas y vayas leyéndolo vos también, hermano. Alabad a Jehová porque Él es bueno. La canción que cantamos al final. Porque por siempre su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Sos un hijo de Dios? Sí, Él es bueno. ¿Hay algún redimido de Jehová acá? ¿Él es bueno o no es bueno? ¿Es bueno? Sí, Él es bueno. Los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Te libró del poder del enemigo? Yo lo viví, yo lo confieso, yo lo digo. Y los has congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, porque me faltó contarte la parte de como no creyeron, se quedaron 40 años, un año por cada día que anduvieron revisando esa tierra buena y de la que hablaron mal, se quedaron 40 años y murieron ahí. Y sus hijos tuvieron que ver morir a sus padres porque ellos iban a. Pero eso es otro tema. Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones, los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa. Sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Hermanos, seguramente alguno de ustedes ha estado acá, si no todos, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo de Dios. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron, hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por toda tu palabra. Tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra tiene vida. Tu palabra nos enseña, lo acabamos de leer. Tu palabra nos guía por un nuevo camino. Tu palabra nos transforma y va a cambiar nuestra mente y nuestro corazón, lo dice ella, Señor. Y yo creo y sé que muchos de acá que están acá creen, Padre. Ayúdanos a creer también a nosotros, para que tú hagas la obra en nosotros y nosotros podamos dar testimonio
de lo que tú haces en la vida de alguien que es pecado. Padre, somos indignos presentamos delante tuyo, como un Pedro frustrado después de ver ese enorme milagro. No somos buenos. Sin embargo, te acercaste al corazón nuestro, nos hablaste con amor, no nos viniste a castigar, no nos viniste a mostrar la miseria nuestra. Te viniste a acercar para decirnos, no temas, no temas, confía en mí, mi hijo, va a pagar el precio de tu rebelión. Yo te quiero mirar, porque te amo, por eso me amo. Hoy si realmente sos alguien que no conoce este tema, te pido, Padre, que le hables, que tu espíritu golpee ese corazón, como nos golpeó algún día y nos convenció de que no. Porque sin Cristo, Padre, sin Cristo vamos a una condenación. Ayuda, Padre, que tu espíritu golpee y trabaje en esa tierra dura y se hace endurecido por las cosas que ha vivido, como muchos que hemos vivido cosas y teníamos corazones duros. Pero tu amor, Padre, tu amor nos conmueve. No podemos entender que un hombre, Dios, en la misma persona, en Jesucristo, haya tenido que pagar el precio para que mi alma tenga un lugar contigo, Señor. Padre, Padre que estás en los cielos, te pedimos por esta congregación, te pedimos por todos los que nos reunimos aquí, por aquellos que nos visitan, para que tu poder, Señor, sea exaltado en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos dar testimonio no solo de lo que hace Señor en nosotros, sino en realidad como congregación, porque Jesús dijo que nos ven unidos como tú y yo somos uno. Y así nos tiene que ver el mundo, unidos, edificándonos. Llénanos de tu amor, Señor, para glorificar tu santo nombre. En el nombre amado de Cristo Jesús, oramos.